Bien, estamos aquí con ustedes en vivo desde Actívate Vida. Un saludo enorme y muchísimas gracias a Gladys Guzmán por permitirnos tener este espacio hoy aquí con ustedes, amigos de Actívate Vida. Un gusto, les saluda Erika Barrientos desde Guatemala. Yo soy coach de vida, experta en aromaterapia y hoy estoy acompañada de una gran amiga, psicóloga y coach también. Ella nos acompaña desde Nicaragua. Le damos la bienvenida a Cintia Espinosa. Hola Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto que estés por acá. Hola Erika, qué gusto y gracias a Actívate Vida por este espacio igual de estar con ustedes y saludos desde Nicaragua hacia Guatemala. Muchísimas gracias Cintia. Y sí, un saludo enorme para toda la gente de Quetzaltenango y bueno, de la región de Occidente, de aquí de Guatemala, que nos escuchan y nos acompañan desde este espacio. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es muy importante, que es entendiendo las emociones. Y bueno, Cintia, desde su experiencia como psicóloga, nos va a hablar un poco más. También vamos a profundizar un poco en algunos síntomas de, de la depresión y la ansiedad que pueden ahorita estarse desarrollando por toda la situación que estamos padeciendo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que el reconocer nuestras emociones, el identificarlas y luego permitirnos expresarlas y de alguna manera buscar esos canales de canalización de las emociones, usar los recursos que se tienen, identificarlos e implementarlos es bastante importante. Así que pues vamos hoy con este gran tema y ya le damos la bienvenida y saludamos a Gladys Guzmán, quien nos ha permitido este espacio hoy aquí para compartir con ustedes. Un fuerte abrazo para ti, Gladys. Omar Rodríguez también nos acompaña desde Colombia. Maffer también, un fuerte abrazo para ti, Maffer, en Quetzaltenango. Y veo que ya hay varias personas conectadas. Pues un saludo para todos y sin duda también nos estarán acompañando desde Nicaragua. Así que también un saludo enorme para la gente de Nicaragua. Cintia, cuéntanos un poquito por qué es tan importante el que nosotros reconozcamos e identifiquemos nuestras emociones. Bueno, primeramente recordarles un poco que las emociones son parte de nuestras vidas, son parte de la naturaleza de lo que somos, viene de la parte fisiológica, tanto hormonal, ¿verdad? En el cual vamos a reaccionar por diferentes situaciones que estén tanto internas o externas como experiencia. Recordemos que el tema, como hablaba Erika, el entender nuestras emociones viene primeramente de sentirlas, de reconocerlas. Y reconocerla, una de ellas, es detenerse y verificar qué pasa con ellas. Muchos de nosotros a veces creemos que las emociones no son importantes, que es algo pasajero o algo que está ahí, pero que en realidad tienen una respuesta inmediata a nuestro cuerpo, tanto físico como mental, y que estas pueden causar situaciones negativas y positivas. Aclaro que las emociones no son negativas, ¿verdad? No son malas ni buenas, son algo que están y tienen una razón lógica para existir, y de tal manera que primeramente conocerlas es, como repito, es encontrarlas, o sea, identificarlas, por qué están existiendo, el por qué se están dando y lo más importante, qué resultado me está dando. Estas emociones que yo estoy experimentando, qué tipo de resultados me están dando en mi cuerpo y en mi mente. Porque muchas de ellas vienen a través de los pensamientos externos que nos pueden provocar tanto felicidad como miedo y enojo. Y aquí es donde encontramos esas 5 emociones primarias en el cual muchos autores científicos han aumentado más, pero tenemos 5 primarias, ¿verdad? En el cual son la alegría, el enojo, la tristeza, el asombro y la vergüenza. Y todas estas tienen una función fundamental que nos hacen ser humanos, y va a depender de cuánto dure en nuestro tiempo que se vuelva un sentimiento. Mira, qué interesante, Cintia, porque yo creo que podemos partir desde el tema de ser conscientes, ¿no? Hacernos conscientes de la emoción que estamos sintiendo. Ese es el primer paso. El poder detenernos, el hacer altos en nuestra vida siempre es muy positivo porque nos permite
escucharnos, ¿no? El poder escuchar esa voz interior. A veces no nos permitimos espacios para poder identificar realmente qué es lo que nosotros estamos sintiendo, y creo que desde ahí empieza a veces un proceso de mantener emociones por mucho tiempo, porque en primer nivel, digamos, nosotros no las reconocemos, no nos permitimos, porque no nos gusta a veces enfrentarnos a las emociones. Y como tú decías, las emociones no son malas, realmente las emociones tienen una razón de ser. Eh, dice Daniel Goldman, que habla tanto de la inteligencia emocional, él dice que las emociones tienen un propósito, ¿no? Y que Exactamente. cuando llegan a ti y se cumple ese propósito, pues ya el tema es identificarlas, las gestionas y les permites avanzar. Es algo así como que, bueno, pasamos un poquito, ¿no? Entonces, es interesante que nosotros podamos de una manera llevar a cabo este tipo de acciones para que podamos autoayudarnos, y si no, pues siempre es válido y necesario, si tú necesitas apoyarte por un psicólogo, ¿verdad? Terapeuta que te ayude a manejar, a gestionar las emociones. Y bueno, mira, por acá, Claro, perdón, es que quería mostrarte que Omar nos dice que un amigo psicólogo una vez le dijo que las emociones tienen una función de ayudarnos a adaptarnos al medio. así es. Tienen una función fisiológica primeramente adaptativa, por eso lo decíamos, es parte de nuestro cuerpo, parte de la esencia de realmente cómo funcionamos en ciertos aspectos y cómo también las emociones son tomadoras de decisiones. Quería decir pues que a través también de las emociones, dijiste una palabra muy importante, ¿cómo la reconozco? Porque a veces dicen nos resistimos a sentirla. Por ejemplo, muchas veces creemos que llorar es malo, no puedo llorar porque necesito ser fuerte. Y a mí me encantó cuando salió la película de Disney de Intensamente, la necesidad de llorar, la necesidad de sentir tristeza, la necesidad de desahogar duelos, dolor, sufrimiento, para poder liberar esa sensación y que no pueda llegar a afectar en nuestra cognición y en nuestro comportamiento. Entonces, si vemos bien, que sentirlas, identificarlas y ver el mantenimiento del tiempo de cómo estas emociones están en nuestra mente y en nuestro cuerpo, la importancia que tiene que tener. Entonces, muchas veces nosotros ante el dolor lo resistimos, incluso el mismo enojo lo resistimos, y este se puede volver una ira, de pronto tenemos resentimiento, y de pronto tenemos odio, y esto llega a tener que una cognición de que todo mundo me odia y que todo mundo yo le caigo mal, o todo mundo cree que no soy la mejor. ¿Y cuál va a ser mi comportamiento? Va a ser agresivo, va a ser violento, y voy a tratar de imponer lo que yo creo en esta cognición, que es verdad. Entonces, yo siempre voy a andar con un pensamiento agresivo, con una condición pesimista y una conducta violenta. Y cuando eso logra traspasar al cuerpo, ahí vienen todos los que tenemos esas enfermedades físicas, que son, a veces se pueden desarrollar a través de una gastritis, se pueden desarrollar a través de, incluso de la migraña. Y los avances tecnológicos y la misma ciencia hemos venido debatiendo que hasta la diabetes tiene que ver con el enojo. Entonces, el cuidado de nuestras emociones son realmente muy importantes. Yo recuerdo que anteriormente yo soy una persona que yo deseo todo rápido, todo quiero ya, quiero ya, quiero ya, y es una situación de ansiedad. Eso lo llamamos ansiedad. Que la ansiedad al final es una situación que está ahí, igual todo el mundo tenemos esa sensación de rapidez o de nerviosismo, que es normal, y donde viene lo negativo es que a veces tengo esa ansiedad por nada o muy seguida. Entonces yo era una persona de que todo era ya, necesito las cosas demasiado ya y como no obtengo lo que quiero, entonces yo me frustraba y decía, no lo voy a lograr porque no lo estoy consiguiendo. Seguro algo estoy haciendo mal. Entonces poco a poco ese pensamiento se me fue generando para mí como una verdad, le fue haciendo como un ejercicio, ¿verdad? De hábito. Sí, entonces no te va a funcionar, aunque pongas mucho esfuerzo. Tanto así que llegué a una crisis de ansiedad con diferentes
con diferentes criterios o síntomas que le llamamos de un trastorno de ansiedad, porque Ok. ya estaba afectando lo que era mi cuerpo. Claro, claro. Cintia, yo creo que más adelante quisiera que profundizáramos un poquito más en este tema de la ansiedad y la depresión, ¿verdad? Pero de momento quisiera retomar un poquito las 5 emociones primarias, ¿verdad? O básicas, y tú acabas de mencionar una que es la tristeza. Y acá hay una pregunta de Omar para ti, por eso la quiero comentar, la quiero resaltar en este momento, y es que de verdad la tristeza es una emoción, ¿verdad? Que la tenemos, que la vamos a experimentar todo el tiempo porque siempre se va a manifestar alrededor de una pérdida, ¿verdad? Entonces, una forma como nosotros podemos desahogar la tristeza es llorando, ¿no? Y a veces nosotros reprimimos el llanto, no nos permitimos el llorar, entonces ahí es donde tú, como tú bien dices, definitivamente esas emociones que no sacamos, que no exteriorizamos, definitivamente van a manifestarse. Si las guardamos a largo plazo, pues, de una manera física, y hay, bueno, todo un estudio de cuáles son esas enfermedades que se relacionan con cada una de las emociones, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante. Entonces, cuando tú sientes la emoción, tú debes permitirte exteriorizarla, ¿cierto? Y luego, entonces, el tema es que tú avances, que no te quedes enganchado ahí, que de alguna manera veas cómo puedes canalizar esa emoción. Y una de las maneras, a veces, la tristeza, es primero el llanto, ¿no? Luego puedes hablar, después también puedes escribir. Son como otros canales a través de los cuales tú puedes exteriorizar un poco las emociones si no tienes con quién hablar o no lo quieres hacer. De pronto hay personas que prefieren escribir, entonces pueden utilizar ese recurso también para exteriorizar la emoción de la tristeza. Quiero compartirte la pregunta que te hace a ti, Omar. De hecho, dice, llorar vendría siendo una emoción o una respuesta fisiológica del cuerpo a una de las emociones que mencionaste: tristeza, alegría, miedo, ira. Es una respuesta. Obviamente yo tengo un dolor, ¿verdad? Que lo está generando un pensamiento, por ejemplo, o una experiencia, en este caso, una separación, por ejemplo, de pareja, o una misma discusión de pareja. Realmente a mí me impacta porque mi pensamiento llega de que me siento mal, me siento triste porque mi pareja me dijo algo que me dolió. Y la forma de cómo sale y se va, como dices, expresando, es a través del llanto, porque también se puede expresar a través de la ira, un golpe, o sea, no el golpe a la pareja, era un golpe hacia sí, obviamente, ¿no? A la mesa, o de pronto gritar, o romper una hoja. Entonces, a través de esa canalización, porque hay una canalización de que tenemos que hacerlo, para poder expresar lo que estamos sintiendo. Entonces, el llorar viene siendo como esa respuesta, sí, fisiológicamente, porque todo el mundo lloramos y tenemos la necesidad de llorar. Entonces, para poder liberarla, para poder desahogarla. En el caso cuando nosotros no logramos o nos cuesta, ¿verdad? Por un sinnúmero de creencias limitantes, por un sinnúmero de situaciones, entonces eso se va acumulando que nos puede llegar en un futuro no muy largo a tener una respuesta fisiológica negativa en una enfermedad. Y esto puede adquirir, como la parte de lo que decía, un resentimiento, y venimos de pronto, no sé si ustedes lo han visto o lo han experimentado, que hemos cargado tantas emociones que en un día, algo menos pensado que hace una persona con el cual vos has venido cargando tantas cosas, desembocas todo y comenzás a recordar y decirle desde lo que pasó hace 5 años y a desembocar todo eso. Y esa molestia pasa días, porque como pasaron años acumulándose, entonces ahora viene como desencadenando todo lo que yo sentí, todo lo que yo no te pude decir, todo lo que yo me frustré en ese momento, porque yo creí que tenía que callar, entonces lo vengo desencadenando en todos esos días. Y esto ahí donde ocurre muchas situaciones en el cual pues llegan, en el caso de la pareja, divorcio, separación, otros pues a adquirir una enfermedad, etcétera. Sí, y es que tú has dicho algo también bien importante, y es que nosotros a veces callamos demasiado, hay muchos silencios, hay muchas cosas no dichas, y definitivamente eso no es beneficioso ni para tu salud ni tampoco para Así las es. relaciones. Realmente el diálogo es tan importante, y como tú decías, vaya, los silencios realmente hacen mucho daño, así que es importante que nosotros busquemos la manera de poder expresar
lo que sentimos, que busquemos a las personas indicadas para hablar con ellas. Siempre hay una persona que puede ayudarte, que puede escucharte, y eso es altamente valioso. Cintia, quisiera saludar a las personas que nos están acompañando. Se conectó por acá Meli Hidalgo, Melisa, Omar Quintana, un fuerte abrazo para ti hasta Nicaragua. María del Mar también nos acompaña desde Trinidad y Tobago. María del Mar, un fuerte abrazo para ti. Carlos Ayala, que también nos acompaña desde España, nos manda un saludo desde el futuro, porque ya para él ya es jueves 30 de abril. Y bueno, gracias Carlos. También a Divi se acaba de sumar. A Divi, un fuerte abrazo para ti. Gladys, no sé si tú me puedes comentar, nos puedes comentar por acá. Quería comentarte algo, Erika, sobre muchos no conocemos esta parte, pero las emociones tienen síntomas de un estrés emocional. Y comienza desde las frecuencias emocionales que se pueden, que la podemos identificar a través de la depresión, la ansiedad, la parte del miedo y el nerviosismo. Y otros síntomas son los pensamientos, son esos pensamientos excesivos de temor al fracaso, de autocrítica, ¿verdad? La dificultad para concentrarme y en la toma de decisiones. Y aquí viene lo que te comentaba de las conductas. Una vez que yo tengo esa emoción y ese pensamiento, ¿cuál va a ser la respuesta que yo voy a dar a través de una conducta brusca? O puedo llegar hasta consumir un tipo de droga, ¿verdad? En este caso el alcohol o el tabaco, otra droga ilegal, el aumento del apetito o la disminución de ella. Entonces, vienen correlacionándose hasta que llega a los cambios físicos. Tensión muscular, mano fría, sudoración, insomnio, dolor de cabeza, problemas de espalda, respiración agitada, alteraciones de sueño. Entonces, miramos que cuando nosotros no gestionamos bien esas emociones, cómo conllevan a tener este tipo de síntomas emocionales, de pensamiento, de conducta y de hasta cambio físico. Y es ahí donde vamos, como decía, ya hablando de otra cosa que es mucho más de peso, de que tenemos que hacerlo con urgencia para evitar un trastorno. Y uno de los valores fundamentales que hablaba Erika, conforme a la inteligencia emocional para poder identificar las emociones, es el autoestima. Es la autoestima de cómo me quiero, cómo me cuido, cómo me observo, cómo me estoy autoconociendo y reconocer las buenas facultades que tengo y aquellas debilidades que yo puedo mejorar. A través de la psicología positiva, las emociones nosotros las trabajamos fundamentalmente. Trabajar la psicología positiva es primero reconocer en realidad las emociones. Las emociones a veces no es alegría y pongo una sonrisa. La alegría tiene un significado importante en nuestra vida, tiene un significado importante en el manejo incluso de la alegría. La alegría tiene también sus situaciones negativas. Esa euforia que a veces no puede ser en un contexto, ¿verdad? Como decía, lo escuché en un ejemplo, en una vela no voy a estar a risa, ¿verdad? Porque hay un dolor y hay que respetarlo. Entonces, saberlo reconocer, digo, cuando yo hago esta especialidad de psicología positiva, empecé a conocer a una de las emociones y me fui identificando, digo, sí, en realidad son importantes y cómo han venido afectando de manera tanto positiva como negativa en mi vida, porque yo primero hago el experimentarlo aquí, en lo que yo soy, para poder dar un testimonio. Sí. Y bajar en los niveles de miedo y bajar los niveles de enojo ayudan a que nosotros podamos tener una paz. Alguien me decía una vez, dice, la paz, el bienestar o la paz interior es difícil, va a depender de tu actitud, va a depender de tu capacidad de perdonar, va a depender de tu motivación. Sí. Cintia, tú comentabas algo que es lo de la risa, ¿verdad? Es increíble, pero muchas personas se ríen de nervios o estrés. Es impresionante, pero de verdad que es muy valioso e importante que nosotros podamos reconocer de qué es lo que estamos manifestando realmente, ¿verdad? A veces estamos ocultando la emoción real. Entonces es súper importante por eso y puede incidir grandemente en nuestra vida. Mira, quiero resaltar este comentario de Carlos que siempre nos motiva con sus palabras y es que dice, lo que nos motiva es aquello que nos emociona. Muchísimas gracias, Carlos. Y aquello que nos emociona es aquello que nos da esperanza. Eso es. Mira, qué bonito. Ahí está complementada tu frase, Carlos.
queda linda. Lo que nos motiva es aquello que nos emociona y lo que nos emociona es aquello que nos lo da que esperanza. nos Nos da da esperanza. esperanza. Excelente. Nos da esperanza. Bueno, por acá también tenemos otro comentario, otra pregunta para ti de parte de Omar Cintia, que dice, ¿qué opinas de la creencia bastante extendida, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, que dice los hombres no lloran? ¿Y qué recomiendas desde la psicología para romper esta creencia limitante? Gracias, Omar, por tu participación Gracias. activa siempre. Bueno, Omar, decirte, todos somos personas y todos tenemos emociones. Esa es una creencia limitante totalmente que es más cuestiones cultural. Yo creo que toda persona llora por un dolor, aunque nos hayan enseñado, ¿verdad?, de ser fuertes, de estar firmes en ciertas situaciones, pero eso no cabe cuando una persona realmente está sufriendo, sea hombre, sea mujer, son parte de nuestra vida, las emociones están ahí por un sentido común, ¿verdad?, por un sentido fisiológico. El creador las puso para saberlas gestionar y experimentarlas y dar testimonio de que podemos gestionarlas de la mejor manera, inteligentemente, como lo dijo Daniel Coleman, saber inteligentemente gestionarlas. Y dice, si los hombres no lloran, entonces ¿cómo empatizan? Totalmente. ¿Cómo empatizan? Y todas las personas empatizamos, entonces eso en el día de hoy no puede caber esa frase, porque somos personas hoy más sensibles y empatizamos ante las situaciones de lo que pasa al exterior. Por ejemplo, el contexto de nuestro mundo es para no estar deprimido, o sea, sí nos deprime y sí nos pone ansioso, pero empatizamos ante el dolor, empatizamos ante el sufrimiento y eso nos hace a un ser humano. Eso es. Definitivamente una creencia limitante que debemos derribar, el poder reconocer, y es esa parte de empezar nosotros a ser más críticos, ¿no? ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Por qué creo yo esto? ¿Esta creencia es mía? ¿De dónde viene? ¿Por qué la estoy repitiendo? O sea, es necesario para avanzar definitivamente romper esas creencias limitantes. Quiero compartirte también el comentario de Gladys. Gladys, un fuerte abrazo para ti. Si no estabilizamos nuestras emociones, podemos permitir el ingreso de malos hábitos y caer en enfermedades. Totalmente. Gracias, Totalmente, Gladys. Gladys, totalmente. Hablábamos que las emociones tienen una correlación bastante con los pensamientos y la conducta, ¿verdad? Y el pensamiento, aquí nosotros los psicólogos lo llamamos como la cognición, como individuo, qué es lo que yo pienso, qué yo le pongo atención, qué es lo que yo voy a dirigir mi memoria, mi inteligencia, mi aprendizaje. Entonces, si todo eso está distorsionado, yo lo voy a ver negativo, pesimista. Y obviamente mi conducta no va a reaccionar de la mejor manera, no te voy a dar un comportamiento adecuado, un comportamiento que el cual me lleve un bienestar. De tal manera, yo voy a tener un cambio físico. Yo estoy molesta, no como, estoy triste, no me tengo apetito, estoy tensionada, no hago mejor mi trabajo, entonces voy a caer en un estrés emocional que va a llegar a perjudicar mi cuerpo, mi mente, hasta la parte espiritual de nuestra fe, de dejar de creer en eso que nos ha venido fortaleciendo. Y empezamos aquí otro dilema, es decir, ¿por qué me has abandonado? Si estoy pasando esta adversidad. Y a veces las adversidades que pasamos como en esta vida, ¿verdad? Que siempre están los problemas y las tribulaciones, le llamo yo, es de verlo como un aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender en esta adversidad? ¿Qué tengo que aprender en esta tribulación? Y aquí donde es con la mejor actitud. Yo tengo fortaleza y por eso hablaba que para gestionar nuestras emociones tenemos que reconocer nuestra autoestima. ¿Cómo está mi autoestima? ¿Cómo está mi autoconocimiento? ¿Y cómo lo puedo autorregular? Y eso es parte de los elementos básicos de la inteligencia emocional. Lo Así es. importante también es el vivir el aquí y el ahora. Como aquí también entra el mindfulness y decir, yo no puedo vivir de un pasado porque ya no se puede arreglar y ese pasado ya está, pero yo tengo un presente para hacer algo distinto. Yo tengo un aquí y ahora. Yo disfruto del de aquí y ahora. ¿Cuál va a ser mi regla? ¿Voy a pasar más tiempo molesta por una situación que ya pasó o por una situación que ni siquiera ha pasado? Porque nuestra mente vuela a la suposición. Yo supongo que me va a ir mal, yo supongo que está molesto todavía conmigo, yo supongo que no lo voy a poder lograr. Entonces vivimos en un estado de o nos pasamos demasiado al pasado o al futuro, pero nunca nos enfocamos a este presente que nos tiene tantas cosas maravillosas. Este presente de que Exacto. hoy en este instante yo respiro, yo estoy respirando y tengo vida, y tengo un techo, y tengo un alimento, y tengo una familia, y eso me hace ser agradecida.
Hoy me enfoco con Erika, con el público, con Guatemala en directo, con mi país. Entonces, yo esto es lo que yo disfruto. Estoy aquí haciendo que mi emoción sea la mejor gestión de sentir, de estar alegre, de transmitir alegría, de transmitir positivismo, porque sí se puede todo y cuando tengamos esa esperanza y esa motivación que dijo Carlos, desde las emociones, porque yo tengo una esperanza que se convierte en una creencia de fe. Entonces, si nosotros descuidamos un poco eso, llegamos a todo lo contrario, a lo negativo, al pesimismo y llegamos a las enfermedades. Gracias, gracias, Cintia. Quisiera saludar a nuestro buen amigo de Antología, Chapina, un programa que hace muchísimo acá, dando a conocer la cultura de nuestro país. También Araceli, Renato López, mi buena amiga Claudia, Jenny, también un fuerte abrazo para ti hasta Quetzaltenango. Gracias por estar aquí acompañando este Facebook Live. Hoy estamos hablando de entendiendo las emociones con Cintia Espinosa, psicóloga y coach, quien nos acompaña desde Nicaragua. Y bueno, Cintia, en esta parte que tú comentabas, realmente resalto el tema de los pensamientos, ¿verdad? Tan importante el cuidar nuestros pensamientos. Definitivamente, por acá hay unas preguntas de Omar que decía que si tú crees que antes es la emoción o el pensamiento. Carlos dice el pensamiento es previo a la emoción. Yo hace poco escuchaba a un experto también de Colombia. Él decía que primero es la emoción. Lo que siempre hemos, creo que leído y escuchado es que el pensamiento, todo empieza en tu mente, ¿no? Tus pensamientos influyen en lo que sientes, en lo que hablas y cómo actúas, ¿verdad? Entonces, bueno, por aquí está te lo pongo por acá. Bueno, Omar preguntaba que tú qué considerabas, si primero era la emoción o el pensamiento. Carlos dice el pensamiento es previo a la emoción. Debemos tener cuidado con lo que pensamos, por lo general nutrirse de pensamientos positivos, que era algo de lo que tú hablabas anteriormente, ¿verdad? Entonces, y bueno, también saludamos a Connie, que nos acompaña desde México. Connie. Un fuerte abrazo para ti, Connie. Gracias por estar aquí acompañándonos hoy, compartiendo este gran tema con nuestra querida amiga Cintia Espinosa en este espacio Actívate Vida, un programa que también siempre está compartiendo material positivo, que nos está siempre apoyando con temas de interés y también dando a conocer lo maravilloso de la ciudad de Quetzaltenango y de nuestro país. Cintia, tú decías que es importante que nosotros identifiquemos también esos síntomas yo creo que es importante como previos a desarrollar una depresión o ansiedad, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos a ese punto, pues ya estamos hablando de una situación un poquito más compleja, ¿verdad? Que necesita otro tipo de atención. Entonces yo creo que podría ser un poco valioso que tú nos comentes cuál serían esos síntomas, esas señales que nosotros podemos identificar que puede llevarnos a una depresión. Hablemos primero y luego hablamos de ansiedad. Ok, y bueno, para contestar la pregunta de Omar, lo dijo muy bien Carlos, es el pensamiento. Obviamente yo estoy pensando algo y eso me va a generar un sentimiento, puede ser una melancolía, puede ser una culpa porque creí y le dije algo a alguien y me siento culpable hoy, ese arrepentimiento, y todo tiene que ver desde un pensamiento tanto externo como interno. El pensamiento externo es que alguien me dijo algo y yo reacciono ante ese pensamiento. Y luego viene el interno si yo me creo ese pensamiento. Y hablábamos ahí de las creencias limitantes, decía Erika. ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién dice que eso es válido? Por ejemplo, hubo una persona que me dijo, yo soy una persona mala. Entonces yo le dije, ¿qué es el concepto de mala? Pongamos el concepto de mala, porque cuando hay esos pensamientos negativos o totalmente distorsionados, hay que empezar a atacarlos. ¿Quién lo dice? ¿Dónde están las pruebas que me identifica de que ese pensamiento en realidad es cierto y me corresponde a mí? Y tiene que ver conmigo. Entonces aquí la importancia es ver, ¿verdad? ¿Qué tipo de pensamiento yo estoy generando más? Y eso tiene que ver qué sale de mi boca, qué vivo de mi experiencia, cómo lo tomo. Entonces, si yo tomo todo negativamente y pesimista, obviamente yo voy a ser una persona irritable o triste, melancólica,
enojada y la conducta ahí la estamos viendo a nivel agresivo, voy a contestar mal a mis seres queridos, no voy a tener una buena comunicación con mi pareja, con mis hijos. Entonces, el pensamiento tiene un valor fundamental a la reacción de nuestra emoción. Hablaba, Erika, sobre, me comentaba que cuáles son esos síntomas que nosotros percibimos ante una situación, ¿verdad? Que nos puede llevar a una enfermedad mental o una situación de una emoción, pues que esté emocionalmente que nos puede afectar. Existen dos, en este caso, ¿verdad? Que se llegan a predominar, que es la depresión y la ansiedad. Si recordás que anteriormente yo te había hablado sobre los síntomas de las emociones y en las emociones hablaba sobre ansiedad, y hablábamos de depresión, hablábamos de nervios y hablábamos incluso de enojo. Quería retomar un poquito primero sobre la ansiedad, porque es lo que más se predomina, ¿verdad? Porque hoy vivimos en un mundo más rápido, mucho más rápido. La tecnología nos ha ayudado a querer las cosas, a adquirir más rápido. Y decirte, como te digo, ansiedad es algo que tenemos todos como un mecanismo de defensa, ¿verdad? El nerviosismo puede pasar, que es algo normal, pero cuando estas situaciones se vuelven demasiado constantes, las preocupaciones constantes, el cansancio, el enojo, la agitación y problemas de concentración y de sueño, estamos hablando de síntomas mentales hacia la ansiedad, cuando es muy recurrente, cuando en el día lo tengo como en 5 ocasiones, me preocupo demasiado constantemente, estoy a la expectativa, estoy demasiado nerviosa, me siento cansada, me estoy molestando demasiado, me agito, no logro tener una concentración y mucho menos una conciliar el sueño, me cuesta hacerlo. Ahí estamos viendo los primeros síntomas mentales de una ansiedad. ¿Cómo se manifiesta a través de manera física? Entonces, una vez que estoy en esa preocupación, este pensamiento, porque viene del pensamiento, ¿verdad? De que no me puedo concentrar, de que no puedo pensar en que me puede pasar algo malo, comienza a latir nuestro corazón, taquicardia, me cuesta respirar, comenzamos a sudar excesivamente, comenzamos a tensionarnos muscularmente, puede causarnos mareo, puede causarnos incluso desmayos, incluso comienzan las molestias a través de la parte digestiva, que puede ser un estreñimiento o lo adverso que es la diarrea o un fuerte dolor de cabeza. Entonces estamos viendo cómo dos síntomas, en este caso mentales y físicos, se van dando a conocer. Entonces, ojo, cuando yo me mire que estoy demasiado preocupada, recurrentemente me sienta cansada, irritada, molesta, agitada, ya no me concentro como antes, me cueste dormir y comienzo a tener ese pensamiento, yo no puedo, no lo estoy logrando, me comienzo a sofocar. Mentalmente estamos teniendo ciertos síntomas de ansiedad en el caso que sean repetitivos. Y cuando ya logra manifestarse de manera física, estamos viendo taquicardia, estamos viendo mareos, desmayo, indigestión, tensión muscular. Entonces es aquí donde tenemos que ponerle un ojo, porque eso ya no lo controlo con solo decir alto. Este pensamiento, ya no quiero sentirme así, porque te digo, puede pasar que antes de entrar a esta reunión yo puedo haberme sentido nerviosa, estoy nerviosa, estoy sudando, me pongo las manos heladas, pero una vez iniciando la entrevista, ya pasó, ya estoy más tranquila, mis niveles se pusieron más relajados, entonces estoy bien. Pero cuando eso es constante, que tal vez yo estoy en mi casa, así de la nada, y comienzo las palpitaciones, las manos heladas, y voy a morir, entonces eso es una situación donde tenemos que empezar a ponerle atención. Ok, sí. Entonces, sí, vuelve a ser importante, ¿no, Cintia? El que nosotros estamos conscientes del tiempo que dura nuestra emoción, ¿verdad? El tiempo que dura nuestra emoción y ya esos síntomas que sean repetitivos, que no se trate de repente, que es normal, que es una reacción del cuerpo ante una situación diferente, nueva, etcétera. Entonces, para que pongamos un poco de cuidado y atención a estos síntomas que nos acaba de compartir nuestra buena amiga Cintia. Quiero saludar también a mi hermana Gaby y Renato que nos están acompañando. También un fuerte abrazo para ustedes. María del Mar comenta que hace un tiempo pensaba que
que yo era mis pensamientos, dice, y esos pensamientos eran bastante negativos por mi baja autoestima. Un comentario alrededor de los pensamientos para que veamos cuánto de veras influyen ellos en cómo nos sentimos. Y entonces esos pensamientos negativos pues obviamente van a generar respuestas emocionales negativas. Así es. Cintia, quisiera compartir también el comentario que nos hace Gladys, como hablando de los recursos, ¿verdad? Cuando nosotros identificamos que necesitamos ayuda, pues realmente siempre sabemos que hablar es importante, como lo mencionábamos anteriormente, pero también existen programas que nos pueden ayudar, y aquí nos comparte Gladys alrededor de una organización que ayuda a las personas para sanar heridas del pasado. Por acá nos deja el link para las personas que quisieran, en estos momentos que no hay reuniones presenciales, han estado compartiendo las clases virtuales, y la verdad es que este programa Celebremos la Vida es una maravilla. Lo crea el pastor Rick Warren en la iglesia Saddleback en Los Ángeles. Y acá en Guatemala pues lo incorpora también Vida Real, y es un programa muy bonito, basado en los 12 pasos y el libro de las 8 decisiones sanadoras. La verdad es que también personalmente lo pude trabajar, y yo creo que es algo que no dejamos de trabajar. Gladys, gracias por compartir este enlace, porque para las personas que quisieran interiorizar un poquito más y trabajar todas esas heridas que de pronto están ahí, que nos siguen generando emociones negativas, pensamientos negativos recurrentes ante situaciones adversas, este es uno de los recursos maravillosos con los que podemos contar, y con los que nosotros nos podemos ayudar. Estrella del Mar también nos saluda y nos dice gracias por sus valiosos aportes. Mira, esta pregunta de Omar está interesante también. Dice, ¿hay alguna diferencia entre emoción y sentimiento? Alguna vez leí que la emoción normalmente era foránea, y cuando una emoción se perpetúa por mucho tiempo se convierte en un sentimiento. ¿Qué nos dices tú? Así es. Por eso decíamos que las 5 principales, ¿verdad? Primarias emociones son las que mencionamos, ¿verdad? Alegría, miedo, tristeza, enojo, vergüenza, y que estas a través, si las mantenemos, se vuelven ese sentimiento, un sentimiento de odio, un sentimiento de culpa, un sentimiento de enojo, o sea que yo ya persisto con con esta emoción al volverlo un sentimiento que queda ahí y que tenemos que ir sanando, que tenemos que ir curando, que tenemos que ir dejando. Entonces, sí es cierto, las emociones tienen que ser totalmente temporales, tienen que tener unas fracciones de minutos que están ahí porque es normal. Aquí la situación, cómo yo las convierto a largo plazo a ese sentimiento. Porque Omar me dijo una situación que tal vez no es cierta, yo de pronto puedo llegar a tener un sentimiento de odio por él, porque yo no logré gestionarlo, porque yo no logré manejarlo, porque yo no primero me vi mi autoestima, porque no reconocí mis habilidades, porque no me miré primero mi propia creencia y mis pensamientos y me dejé llevar por lo que dice Omar. Y aquí entra bastante el libro de los 4 acuerdos, que te habla 4 acuerdos fundamentales. Entonces dice, primeramente mis palabras tienen el poder de cambiar mis actitudes. Entonces, aquí lo importante es cómo yo primeramente me creo mis propias palabras, y decía Carlos, pensamientos positivos. ¿Qué no me corresponde, qué es para mí? ¿Qué son míos y qué no lo es mío? Hasta dónde yo permito también, hasta dónde yo permito mantener esa emoción o ese sentimiento. Si yo estoy consciente que me hace daño, ¿por qué lo mantengo? ¿Por qué lo hago crecer? ¿Por qué le doy intensidad? ¿Por qué le doy protagonismo? ¿Por qué le doy importancia? Si no me está dando resultados positivos, porque simplemente no lo dejamos ir. Algo que yo promuevo mucho en mis pacientes es el perdón. Es el remedio, le digo, más duro que hay, y es el perdón a uno mismo. El perdonarme mis errores, el perdonarme de que algo que yo me gusta cambiar del fracaso, le digo, el fracaso para mí es aquella persona que no lo intenta. El fracaso para mí es la persona que no lo intenta, pero si lo estás intentando significa que estás saliendo de una situación que tal vez no te corresponde estar, pero tenés la fuerza para salir. Entonces el fracaso es aquella persona que no lo quiere intentar. Entonces digo, cuando uno no quiere perdonarse, no puede perdonar a los demás. Me perdono porque a veces no lo intento, me perdono porque
tengo este sentimiento, como dice Omar, de odio hacia alguien o molestia hacia alguien, o culpa, mucha culpa, cargamos los seres humanos, demasiada culpa y no nos liberamos, no nos permitimos. Alguien muy sabio me dijo que nosotros merecemos y venimos a esta tierra a ser felices. Y ese sabio es mi padre. Me dijo, vos mereces ser feliz, la decisión la tomás vos si querés serlo o no, porque Dios te mandó a ser feliz. Entonces yo, Sabio consejo. sabio Sabio. consejo. Sí, Padre, como y me eso es, sale. ¿no? Eso es algo que dice nuestra querida amiga Cintia Perazo, es que tú eliges cómo sentirte y es una realidad. Nosotros elegimos cómo nos queremos sentir. Quiero compartir este comentario también de Carlos Ayala. Nuestras emociones pueden ser nuestra mayor fortaleza o nuestra peor debilidad. Todo depende de cómo las manejamos. Ah, Y todo tiene que exactamente. ver, ¿no? O sea, tiene relación los pensamientos, cómo nosotros, qué actitud tenemos ante la vida, cómo nos gestionamos, el tema del perdón, enfrentar heridas del pasado, o sea, todo lo que hemos hablado acá realmente nos ayuda a ese manejo emocional. Cintia, quisiera compartirte una pregunta que veo por acá. Dice, ¿algún consejo de qué hacer con la ansiedad en esta época de cuarentena? Wow, Gracias, sí, Claudia, por esta pregunta. Gracias. excelente. Claro, primeramente, estamos viendo muchos síntomas. Las primeras que se están viendo es incertidumbre. Una de las emociones que estamos experimentando es incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Otro es una situación de pánico, porque aquí los medios de comunicación, ¿verdad? Están como que aportando un poco a que nuestra ansiedad se eleve un poco más, ¿verdad? Hay demasiadas noticias falsas, hay demasiadas malas informaciones, un día te recomiendan una cosa. Entonces, ¿qué nosotros nos sentimos? Como la sobrevivencia, ¿verdad? Se manifiesta el mecanismo de sobrevivir. Entonces, creemos que aquí la situación es, y nos ponemos un poco histéricos, que no tomamos las decisiones correctas por el miedo. Ojo, ante toda esta pandemia hay que saber gestionar el miedo. El miedo nos hace tomar decisiones incorrectas, nos hace actuar de manera incorrecta por el miedo. Entonces aquí lo fundamental que puede pasar como emoción es el miedo. Y después se desprende esos números de situaciones, por miedo yo desconozco y entonces ¿qué pasa? Primero, aunque parezca un poco cliché, es mantener esa calma. Primero, ¿qué tengo en realidad en mi casa? Si en mi casa estoy teniendo todas las precauciones de vida, ¿qué más puede pasar? O sea, seamos racionales, aterricemos en la lógica. O sea, pensemos que si yo estoy haciendo el cuido, entonces estoy haciendo las cosas correctamente. Segundo, tratemos de distraernos de la manera más sana y de la manera más eficiente. Si yo tengo miedo, comienzo a verificar, hago la pregunta, ¿qué es el miedo que yo tengo? El miedo de contagiarme, el miedo de contagiar a alguien más, llegar a un grado a pensar incluso de la muerte. Entonces comienzo a ser razonable. ¿Realmente va a pasar esto en mí si yo estoy tomando las medidas realmente de vida? Dejo un poco de ver, yo sé que es importante ver las noticias y la información porque es importante, pero tampoco no excederse, tenés otro tiempo para dejar, o sea, para tomarlo y dejar de ver esas noticias o esas informaciones que están ahí a veces que te perturban, y más si sos consciente de que sos una persona ansiosa, preocupada, porque eh, seguir en una situación que no es permitido. Por ejemplo, yo soy una persona que me da miedo cosas de terror, no veo películas de terror. Entonces, obviamente digo, no voy a ver una película de terror porque no me gustan, porque sé que no voy a dormir, porque voy a pasar días que no sé y me va a salir no sé quién. Entonces, digo, ok, yo necesito calma, veo a mi alrededor, veo dónde estoy y comienzo a tener mi precaución, tomo las medidas preventivas, busco enfocarme en cosas que me pueden ayudar a estar distraídas sanamente. Una de las cosas que tenemos la gran oportunidad hoy de disfrutar a nuestra familia, de conocernos, realmente de reconciliarnos. Si hubo una dificultad, reconozcámonos, mirémonos. Hoy pedíamos tanto, decía alguien ayer en una prédica, pedíamos tanto de encontrarnos en la familia que hoy tenemos la oportunidad. Antes no teníamos el tiempo por el trabajo, por los estudios. Hoy tenemos esa oportunidad de encontrarnos con nuestra familia. Hoy tengo la oportunidad de encontrarme con mis hijos, de conocer cuáles son esos proyectos. ¿Por qué no?
¿por qué no proyectarme a algo futuro? ¿Por qué voy a vivir en una negatividad que va a ser algo fatalista? Sigo aquí y por eso estoy viviendo mi aquí y ahora. Podemos complementarlos un poco con ejercicio en casa. Yo mando a mis pacientes a que bailen, a que canten, están en su casa. No, o sea, tienen la libertad de estar en su casa, de poder cantar, bailar, de ser optimista, porque sí, es permitido que aunque exista dolor en el mundo, podemos sonreír. En otros tiempos han habido guerras, igual han habido grandes pestes como el VIH, ha habido hambre y seguimos sonriendo. Entonces, no es dejar de ser empático a la situación, pero también no me puedo volver a ese dolor a mi vida si sé que puedo hacer algo mejor por mí. O sea, encontrarme también, ¿cuál es ese proyecto de vida que también yo tenía detenido? ¿Lo puedo escribir? Erika va a escribir un libro y lo estamos esperando. Yo me he puesto a pintar, algo que me encanta pintar, a mí me ayuda a desahogarme a pintar. A las personas que le tienen la habilidad, aquí vamos a agarrar ese hemisferio izquierdo, a transformar la creatividad, a hacernos creativos, a aprender algo, a reconciliarnos con nosotros mismos. Aunque esta cuarentena, ¿verdad? Nos está ayudando a comer un poquito más, a mejorar esos hábitos alimenticios, a aprender muchas cosas. Yo creo que este momento es de transformarnos. Eso es, eso es. Cintia, quisiera como resaltar un poquito lo que tú acabas de decir. Para las personas que se acaban de incorporar, por acá veo a Jess Martínez, un fuerte abrazo para ti hasta México. Jeane también se acaba de incorporar. Gladys, yo no puedo ver aquí a todas las personas que se están conectando desde Actívate Vida. No sé si tú me puedes apoyar por acá para saludar y no dejar fuera a esas personas que nos están acompañando. Pues lo que tú decías era en respuesta a una pregunta que nos hacía Claudia, de qué podemos hacer en esta época que por la cuarentena pues estamos desarrollando cierta ansiedad. Entonces Cintia nos comentaba acerca de poder identificar si lo que estamos sintiendo es miedo, si lo que nosotros estamos experimentando es miedo, si nosotros, y poder identificar, justamente hoy en la mañana compartí un tema también con mi amiga Luisa, en un grupo hablábamos de las emociones y ella decía, identificar justo lo que tú decías, el miedo a qué, cuál es ese miedo que sentimos, porque si nosotros identificamos también de dónde viene, por qué tengo miedo a que me voy a enfermar, ¿verdad? ¿Por qué tengo miedo a que me voy a contagiar y que por qué tengo miedo hasta la muerte? Incluso porque recordemos que los miedos definitivamente nos paralizan. Entonces, yo creo que una forma muy sabia de ayudarnos, de autogestionarnos, como tú bien mencionabas, es hacer cosas, es mantenernos ocupados, es retomar esos proyectos que de pronto teníamos abandonados. Yo creo que esa es una buena alternativa para poder bajar un poquito la ansiedad. El tema es que si nosotros estamos desocupados, nuestra mente está todo el tiempo pensando y normalmente hacemos gigantes, ¿no? Los pensamientos, y si esos son pensamientos negativos que nos van a causar más miedo, más ansiedad, pues definitivamente el resultado va a ser muy negativo. Entonces, primero, identificar el miedo que estamos sintiendo, a qué lo estamos sintiendo, y luego poder llenar nuestra mente de cosas positivas, pongamos a trabajar en esas áreas que de pronto, como tú decías, el arte, de verdad que el arte nos acompaña, nos sostiene en todo tiempo y en este momento aún más. Así que bueno, puede ser leer, pintar, escuchar música, bailar, reír, es tener y promover esos espacios de gozo. Yo creo que siempre es muy importante. Cintia, ya casi estamos por finalizar este en vivo. Agradecemos muchísimo a las personas que se han conectado y la interacción que han tenido con nosotras. Realmente han enriquecido muchísimo este tema. Gracias a Omar, a Carlos, a Gladys, que nos han aportado, tanto a Claudia por sus preguntas y comentarios. Definitivamente, pues este tema es enorme, se puede hablar muchísimo de ello. Tiene que ligarse mucho con la personalidad, tiene que ligarse mucho con las experiencias del pasado, de cómo fue tu cultura, tu enseñanza, la genética de tus padres. O sea, las emociones vienen conectadas a muchas cosas, traumas que han pasado. Entonces, no, aquí es entrar en conciencia, entrar en una sensibilización propia, decir cómo yo gestiono mis emociones, cómo en realidad yo le doy la importancia
y cómo ellas me pueden ayudar a tener un bienestar de salud mental. Eso es. Cintia, compartamos algunas acciones prácticas que ya hemos hablado un poquito de ello, pero con esto queremos cerrar este Facebook Live dando algunas recomendaciones de cómo podemos canalizar nuestras emociones. No importa la emoción que sea, nosotros vamos a saber al final qué es lo que nos hace mejor, ¿verdad? Y en este caso, pues ya hemos mencionado algunas de ellas y que son hacer ejercicio. De verdad que el ejercicio siempre va a ser muy, muy vital, es vital para la salud en general, es un canalizador muy positivo, así que bueno, dependiendo del tipo de emoción que tengamos, lo que nosotros sintamos, podemos hacer un ejercicio de alto impacto o de bajo impacto, terapias alternativas, podemos hacer yoga, meditación, la oración diaria, el poder conectarnos, el poder cultivar nuestra fe, fortalecernos. Recordemos que la fe es el antídoto del miedo, así que en fe que todo va a salir bien, que vamos a salir de esta situación, enfocarnos en lo positivo. Luego también hay otras terapias, ¿verdad? Como la terapia que yo trabajo, que es la aromaterapia, que de verdad es una herramienta muy buena en estos momentos y siempre, ¿verdad? Nos sostiene, pero ese estabilizador de emociones nos ayuda a equilibrar emociones, es vital. Bueno, también el arte, ¿verdad? Incorporar, como ya dijimos, pintar o simplemente, si no quieres pintar, pues puedes también elegir otro tipo de arte como música que te acompañe, esa música que te llene de gozo, que te ayude a sentirte mejor, a calmar tu ansiedad, cualquiera que sea tu emoción, bailar, si es que acaso necesitas sentirte alegre, feliz, sentir ese gozo. Yo creo que debemos ser intencionales en promover esos espacios de alegría y de gozo para poder contrarrestar las emociones que estamos sintiendo en este momento. Y me gustó algo que dijiste, Cintia. Tú decías que no nos tenemos que sentir mal por sonreír en este tiempo. Es válido, es válido. Porque el otro día estuvimos compartiendo un Facebook Live donde nos reímos muchísimo y luego yo decía, mira qué bonito, porque de pronto estábamos conectados personas de diferentes partes del mundo. Nos regalamos un espacio, yo creo, muy sanador y que con eso no estamos haciendo nada malo, al contrario, nos olvidamos por un momento de la situación de pronto de miedo, de ansiedad, de tristeza, de preocupación, y nos contagiamos unos a otros. Y aquí, como me dice Carlos, dice que cuando él me escucha reír, le provoco un desorden de emociones. Gracias, Carlos. Espero hacerle mucho bien a tu corazón. Y vaya, de eso se trata al final. Y bueno, agradecer definitivamente a Gladys Guzmán por darnos este espacio y poder compartir con toda la audiencia de Actívate Vida este espacio, hablar un poquito de las emociones, poderles también a ustedes contagiar ese ánimo, esa fe, esa fortaleza, que nosotros podemos gestionar nuestras emociones, que solo debemos identificarlas, ser conscientes, buscar los recursos, las herramientas. Y aquí Gladys nos compartía sobre este programa maravilloso que Celebremos la Vida. Siempre hay recursos. Así que bueno, Cintia, te dejo a ti para que cierres este live con un mensaje final y muchísimas gracias por haber estado acá hoy con nosotras compartiendo este tema. Bueno, siempre gracias a Erika por darme la oportunidad, por creer, a Gladys, ¿verdad? Actívate Vida, a Metamorfosis. Recordar que también nosotros como psicólogos manejamos mucho la terapia emocional y racional, la terapia cognitiva y la terapia cognitiva conductual con mindfulness integrado. Son parte de las terapias que nosotros fomentamos al momento de una ansiedad o depresión o alguna situación de crisis emocional. ¿Qué les puedo decir? Tengan fe, vivan su vida en el aquí y la ahora. Traten sus emociones con amor, con cariño. Siéntanlas donde está, qué lado de su cuerpo se está manifestando. Si es algo bueno, que perdure más para que sea de su vida un crecimiento personal. Y si es aquello que tienen que sacarlo, déjenlo ir, porque mantenerlo no nos va a ayudar. Y queremos resultados positivos. Yo creo que todos nosotros lo podemos lograr. Todos tenemos una inteligencia para resolver problemas, todos lo tenemos, y de tal manera tenemos la inteligencia de saber gestionar nuestras emociones. Creo que es fundamental que
que le demos una prioridad a nuestro bienestar emocional, a nuestra salud mental, en el cual nos va a dar ese crecimiento que realmente necesitamos como seres humanos, como individuos. Y aquí donde yo conecto tres cosas, el cuerpo, la mente y el espíritu. Si mi espíritu está atribulado, mi mente va a tener pensamientos negativos y mi cuerpo va a dar resultado de ese pensamiento negativo. Entonces, desde adentro, desde mi ser, yo me digo, yo puedo, yo tengo fe, yo tengo un amigo, yo tengo a alguien que se llama Jesús, que me ayuda a crecer, que no me abandona, que soy yo a veces la que pierde esa fe, pero mi batalla es de 24 horas para ser feliz. Muchísimas gracias, Cintia. Qué lindo de verdad cerrar este Facebook Live con un mensaje de esperanza, de fe. Y quiero compartir, para mí de verdad el tema de la fe es fundamental. La fe nos sostiene en todo tiempo y recordemos, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que a confiar, a Una esperar. última que siempre se lo pido a mis pacientes, que es algo como fortaleciendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Fuerte, firme y estable. Gracias, gracias. Gladys Guzmán nos agradece también por este aporte a ti, Gladys, de verdad. Muchas gracias por permitirnos compartir en este espacio, llegar a más personas. Gladys, una mujer maravillosa también que desde personalmente y a través de su programa, realmente impactando vidas positivamente. Un liderazgo inspirador, un liderazgo que nos invita a todas nuestras mujeres también a llevar a cabo nuestros proyectos, a seguir adelante. Así que un fuerte abrazo para ti, Gladys Linda, y a todos los que nos acompañaron desde la ciudad de Quetzaltenango, linda ciudad y occidente, y bueno, de diferentes países que estuvieron hoy aquí acompañándonos, México, Colombia, España, Miami, espero que no se me escape uno por ahí, Nicaragua, por supuesto, seguramente. Nicaragua. Por supuesto, Nicaragua, perdón, León, Nicaragua. León. La gente de León. Pero León. Sí, es que no me aparecen acá. Ahí está. Me imagino. Me imagino la temperatura de León, Nicaragua en estos momentos. Pues sí, a toda la gente linda de Nicaragua, gracias porque también sin duda nos están acompañando, verán luego esta transmisión. A nuestra querida amiga Connie también que nos acompaña desde México, María del Mar desde Trinidad y Tobago. Bueno, toda la gente linda, gracias. Un fuerte abrazo para todos. Esto fue el programa de Actívate Vida, entendiendo mis emociones, con nuestra invitada psicóloga y coach desde Nicaragua, Cintia Espinosa. Hasta una próxima, un fuerte abrazo para todos.